Hola jóvenes de tercer semestre, bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. El tema que vamos a hablar hoy se refiere a la Reforma. En el mismo periodo histórico del Renacimiento y de los descubrimientos, tiene lugar un periodo llamado la Reforma. Este es un movimiento a principios del siglo XVI en que va a dividir a la cristiandad del occidente en dos partes. Una se va a llamar la católica, las cuales van a seguir reconociendo la autoridad del Papa, y la otra va a ser la que van a adoptar el nombre del protestantismo, la cual se va a dividir en grupos y en sectas. En 1517, Martín Lutero, quien era un monje agustino, fijó en la puerta de la catedral de Wittenberg los famosos 95 tesis en las que protesta contra la venta de indulgencias y otros aspectos prácticos de la religión. ¿Qué es una indulgencia? Bueno, vamos a suponer que uno de ustedes hace un pecado que está marcado en los 10 mandamientos, no obedece uno, y para que no agarrara infierno, iba con el sacerdote y le ofrecía dinero. No limosna, era comprar una indulgencia. ¿Sabes qué? Yo cometí este pecado, pero pues aquí está una lanita. Y entonces era ya prácticamente expiado de sus culpas o de sus pecados. Martín Lutero no estaba de acuerdo con ello. Además decía que pues la religión no era para enriquecerse, la religión era para salvar almas. Recuerden que venimos de una parte llamada el oscurantismo, donde todo giraba alrededor de Dios. Bueno, pues ahora Martín Lutero dice, ya basta de estar comerciando, por decirlo de una forma, con las culpas y los pecados de la gente. Martín Lutero era profesor de teología y pues tenía un prestigio intelectual. Desafortunadamente, pues era una persona muy violenta y el Papa León X le dio una oportunidad para que se retractara de lo que estaba manifestando y externando, pero Lutero dijo que no, que él seguiría con su protesta hasta que la religión obviamente aceptara que dejaran de estar aceptando sobornos, porque eso es lo que era. Entonces el Papa lo va a excomulgar y va a salir huyendo Lutero hacia un castillo. Este castillo estaba al este de Wanderburg. Obviamente estamos hablando de Alemania. Ahí va a estar escondido un año y posteriormente lo van a dejar, bueno, va a escapar. Recuerden, cuando una persona era excomulgada, prácticamente pues, estaba condenada a muerte. Martín Lutero entonces va a ser un personaje que va a crear un gran cisma, una división en Europa, quedándose prácticamente nada más España y Portugal como cristianos o católicos, y todos los demás países, Alemania, Francia, Escandinavia, Inglaterra principalmente. Recuerden, su rey Enrique VIII, pues él abrazó esta rebelión, puesto que el Papa no permitía que se divorciara. Y entonces Martín Lutero va a ser la gran oportunidad que tenía Enrique VIII para poderse divorciar de sus esposas, porque recuerden que tuvo muchas y no encontraba nunca a la persona que le diera a su heredero. Entonces, Martín Lutero no reconoce la autoridad del Papa ni de los concilios papales y únicamente va a aceptar la Sagrada Escritura, y decía que la salvación del alma se realiza por la fe y no por las obras. Entonces, para Martín Lutero va a abolir el clero regular.
Recuerden, tenemos en el clero el regular y el secular. El clero regular, así le vamos a llamar lo que nosotros conocemos como los monjes, ¿sí? Y el secular son lo que nosotros conocemos como los padres o los sacerdotes que ofician las misas. Entonces, para Martín Lutero ya no va a haber monjes, sino simplemente va a haber personas que van a dar esta misa, y además va a quedar abolido la regla del celibato. ¿En qué consiste el celibato? En que los sacerdotes católicos, al menos, ellos no pueden casarse. Pero para los padres protestantes, ellos sí pueden casarse, pueden tener familia y, bueno, tener una vida, entre comillas, normal. ¿Por qué es importante estudiar o que hayamos visto lo que es la Reforma? Bueno, porque estamos hablando y dando la historia de cómo se comenzó a conformar geopolíticamente, principalmente Europa. Ya vimos que se descubrió, por decirlo de una forma, a América, y entonces la Reforma nos va a llevar a lo que conocemos como la Ilustración. La Ilustración es otro periodo conocido también dentro del Renacimiento, ya que va a ser del siglo XV al siglo XVI y se va a referir precisamente, aunque ya se van a hacer a un lado muchos prejuicios que venían desde el oscurantismo, y se va a dar pie y van a dar impulso a la ciencia. Y obviamente ya los sabios de ese entonces, los científicos, van a tener libertad para comenzar a hacer descubrimientos, inventos y a proponer circunstancias que van a mejorar las condiciones de vida del humano. La próxima clase continuamos con la edad contemporánea. Tengan buen día, gracias. No olviden sus evidencias.